Muchas personas pueden estar en nuestra contra. Eso lo dijo Pablo. Él tenía a muchos en su contra. Tenía 40 personas que habían jurado que ni siquiera volverían a comer hasta que lo asesinaran. Esa es la razón por la que podrías tener cierta falta de paz. Lo que él dice, sin embargo, es esto. Si Dios está contigo, entonces lo que esté en tu contra no es nada. Hay un barco en el puerto de la ciudad de Nueva York. Se llama el Intrepid, lo han oído y nunca supe qué significaba intrépido. No es una palabra que usemos mucho, pero viene ligada a la palabra trepidación, miedo. Intrépido, entonces, significa aquel que no tiene miedo. Aquel que no tiene miedo significa que es valiente. Ahora, todos lidiamos con el miedo. Todos lidiamos con la ansiedad. Lidiamos con eso de una forma u otra. Y hay diferentes tipos de miedo. Hay miedo al peligro. Existe el miedo como cuando primero salió el COVID, todo el mundo estaba enormemente asustado. ¿Lo recuerdan? Y ahora, prácticamente a la mayoría de la gente esto le es molestia. Pero también existe un miedo al rechazo, con el que muchos de ustedes lidian. Hay miedo al fracaso, miedo al futuro, miedo a perder el sustento, miedo a estar en las calles, miedo a los extraños. Hay fobias, miedo a las arañas. ¿Cuántas le tienen miedo a las arañas? Esa cosita pequeña. Pero es esa, la octava pata. Esa es el asunto. 6 está bien. Cuando llegas a 8, se vuelve satánico. Miedo a las serpientes. ¿Cuántos tienen eso? ¿Alguien tiene miedo a las alturas? Miedo a la claustrofobia. ¿Alguien tiene eso? Oh, sí, muchos. ¿Hay alguien que tiene miedo a levantar la mano? Los conozco. No levantaron la mano. Hay un miedo. Pero luego, muchos miedos no son necesariamente dramáticos o específicos. A veces es solo una sensación general de miedo. O una ansiedad general. O una sensación general de preocupación. Ya sabes, una forma de vivir con una ansiedad constante y leve. Un poco nervioso. Un estado continuo de ansiedad. Puede que ni siquiera te des cuenta. Puede que vivas gran parte de tu vida impulsado por el miedo. Tengo que hacer esto, o si no, pasará esto. Tengo que hacer aquello, o pasará esto. Si no me levanto, si llego tarde, esto pasa. Si hago esto, mejor lo hago. Es vivir generalmente basado en el miedo. Ni nos damos cuenta porque estamos muy acostumbrados. Todos lidiamos con el miedo de alguna manera. Pero la palabra de Dios dice que, salvo el temor a Dios, debes llegar a un estado en el que vivas sin miedo. El miedo te pasa factura. No puedes ser feliz y tener miedo. Ya saben, una de las causas principales de la infelicidad es la ansiedad. Consume la alegría que tendrías. Les voy a dar algunas palabras en hebreo para el miedo. Quiero que las aprendan. La primera es la palabra eima. Ahora, curiosamente, esa palabra para miedo también significa ídolo. Digamos que el miedo puede ser como un ídolo. ¿Por qué? Porque cuando vives con miedo, sirves al miedo. Cuando vives por miedo, sacrificas cosas por miedo. Estás siendo impulsado por el miedo. Estás esclavizado por el miedo. Otra palabra para miedo en hebreo es de ega. Inténtenlo. Significa pesadez, dolor, agobio. El miedo y la ansiedad te agobiarán. Otra palabra es muy simple. Hat. Hat. Lo que significa literalmente es no solo miedo, sino roto y aplastado. Si vives con miedo y ansiedad, eso realmente te agobiará y aplastará tu espíritu. El miedo te roba el gozo. Uno de los mayores secretos del gozo es superar el miedo en tu vida. Zacarías, el sacerdote, le dice a su bebé, Johanán, a quien conocemos como Juan el Bautista, que Dios nos llamó a servirle, para que le sirvamos sin temor. La palabra griega, él no usó el griego, pero traducida es una sola palabra, apavos, que significa sin miedo, vivir sin temor. Dios nos llama, y te llama a ti, a vivir en abundancia. Él te llama al gozo. Uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Si te fijas en los frutos del Espíritu, ninguno de ellos contiene miedo. Ninguno de ellos tiene ansiedad, gozo, amor, paz. Todo eso, sin miedo. Dice en 2 de Timoteo, ya conocen la Escritura, Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Así que si tenemos un espíritu de temor, no proviene de Él. Él te dio algo más. Te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué te dice eso de inmediato? Te dice que el miedo y el dominio propio no van de la mano. La Biblia decía esto hace 2000 años. Los psicólogos se han puesto al día con esto. Cuanto más vivas con ansiedad, menos dominio propio tendrás. Si quieres dominio propio, tienes que vencer el miedo. Voy a darles algunas claves bíblicas para vencer el miedo en su vida, tanto espirituales como prácticas.
Uno de los antídotos más poderosos en los que no pensarías, la mayoría no lo haría, pero recientemente la ciencia moderna descubrió que la Biblia tenía razón. Hicieron estudios sobre el miedo y la ansiedad. Descubrieron que es imposible sentir miedo o ansiedad cuando estás dando gracias. Imposible. No puedes dar gracias, y no me refiero de dientes para afuera, sino de verdad. No puedes dar gracias de corazón y tener ansiedad al mismo tiempo. No encajan. Si estás agradeciendo, si eres agradecido, la ansiedad se desvanece. Significa que si vivimos con miedo o ansiedad, es porque no estamos dando gracias. Una vez me senté y escribí en un papel todas las bendiciones de mi vida. E inmediatamente sentí una ligereza de espíritu, una alegría, una plenitud. No había quejas ni ansiedad, era solo bendición. La idea de que quejarse es algo judío no es realmente cierta. Digo, hay personas judías que se quejan, pero la palabra judío es la palabra Yehudi. Inténtenlo. ¿Viene de Yehudá o Judá? Sheudá. ¿Saben qué significa? Significa aquel que alaba y aquel que da gracias. Debe ser muy importante para Dios que su pueblo se llame así, los que alaban y dan gracias. La palabra para alabanza y agradecimiento ahí es la misma. Viene de la raíz yad, que habla de una mano abierta, la mano que da y recibe bendición. Yad, cuando alabas y das gracias, estás recibiendo bendición de Dios. Si has nacido de nuevo, eres un judío espiritual. Entonces, ¿qué significa? Significa que debes ser conocido por esto, que tu identidad es la de alguien que alaba y da gracias a Dios. Eres agradecido. ¿Saben? ¿Y cuál es el opuesto? Alguien que siempre se está quejando. Ese no puede ser tú. Vas a ahuyentar la bendición. Pero una de las llaves más poderosas para vencer la ansiedad es dar gracias a Dios. Como dice la palabra, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. Es muy importante, dad gracias en todo. Pero nosotros decimos, no puedo dar gracias por eso. No en todo, pero dicen todo. Y entonces, significa que aunque la situación sea muy difícil, igual da gracias, porque Dios usará esa situación para algo bueno. Él promete que todo obra para bien. En todo, aún así, puedes darle gracias. Dice, dad gracias en todo. Si siempre estás dando gracias, nunca vas a tener ansiedad. Filipenses 4 es un capítulo increíble. Si buscas, si quieres salud mental, si quieres estabilidad emocional, si quieres bienestar mental, Filipenses 4. Y una de las cosas que dice es esta. Dice, por nada estén afanosos, sino que en todo, con oración y ruego, presenten sus peticiones delante de Dios, con acción de gracias. Y la paz de Dios, el Dios de paz, os guardará. Lo primero, si lidias con la ansiedad, no lo hagas solo, porque si lo haces solo, Dios no interviene. Entrégaselo a Dios, sé sincero con Dios. Sea lo que sea que estés enfrentando, no lo hagas solo. Dáselo a Dios, dale la carga, echen sus ansiedades, ¿qué dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Deja que Él lo toque. Eso lo cambia. Segundo, dice algo más, dice que todo sea conocido. Así que dice, no se afanen por nada, sino que en todo, miren cómo van de la mano. Nada, no se afanen por nada, todo. Mientras vayan de la mano. Si no te afanas por nada, llevarás todas las cosas en oración. Si le entregas todo a Él, no estarás ansioso por eso. Así que las dos cosas van de la mano. ¿Y qué más dice? Con acción de gracias. Ahora, el punto es que normalmente no hacemos eso. Si tienes un problema y se lo llevas a Dios, lo cual es bueno, pero si te enfocas en tus problemas, muchas veces se los llevas a Dios, pero sigues dándoles vueltas. Pero aquí dice, cuando eleves todo eso, esas cosas que te agobian, dale gracias a Dios. Eso lo cambia todo. ¿Cómo lo haces al orar mientras oras incluso con un problema? Termina agradeciendo a Dios, porque al agradecer a Dios ya estás diciendo, mira, primero te doy gracias. ¿Por qué? Porque me escuchas, te importo. Y responderás de una forma u otra. Así que te agradezco la respuesta de antemano. Y cuando haces eso, totalmente, invierte toda la electricidad. Cuando le agradeces a Dios por contestarte la oración sobre ese problema, no te enfocas en el problema. En realidad tienes gozo, tienes liberación. No puedes agradecer a Dios y ser miserable al mismo tiempo. Digo, si es de corazón. No puedes agradecer a Dios y estar deprimido al mismo tiempo. Si es de corazón. No puedes agradecer a Dios y estar enojado al mismo tiempo. No puedes agradecer a Dios y estar frustrado al mismo tiempo. Da gracias, pruébalo. La próxima vez que estés en una situación, en un problema, entrégaselo a Dios, pero luego empieza a agradecerle.
Ahora bien, les doy otra clave. En 1 de Juan 4 dice esto: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor. Eso es algo poderoso, porque lo que dice es que si tienes miedo, no estás confiando en Dios. No estás seguro que estás con Dios. No estás seguro de que Dios esté de tu lado. Escucha, puede que lo sepas en tu mente, pero mientras te preocupes por esa cosa, no vas a tener paz. Si estás seguro de que estás bien con Dios, seguro de que Dios está contigo, entonces no vas a temer, no vas a estar enfocado en esas cosas. Si te enfocas en el mal, el objeto de tu temor, estás diciendo que ese objeto es más grande que Dios. Si te enfocas en Dios, entonces Él es más grande que ese problema. Si no estás seguro que estás bien con Dios, pues ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios, porque sin eso tendrás ansiedad. Si no estás seguro de estar bien con Dios, busca su gracia, busca su amor, pon tu vida en su voluntad. Entonces podrás tener paz. Si no estás en la voluntad de Dios, no vas a tener paz. Si estás en la voluntad de Dios, en su gracia, puedes tener paz. Porque la fuerza más poderosa que existe es el Todopoderoso. 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 Entonces, ¿cuánto poder queda para otras cosas? Cero. Si Él es todopoderoso, ¿cuánto poder tiene el mal? Cero. Ahora no parece así. Es algo temporal. Es algo falso. Pero ese es el desafío. Pero al final, no tiene nada en el final. La cuestión es que tú debes saber que estás bien con el Todopoderoso. Si estás bien con el Todopoderoso, no temes. Entra en su voluntad. La sangre del Mesías nos limpia de solo algunos pecados. No, nos limpia de todo pecado. No importa la culpa. Si tienes culpa, lidia con ella para no vivir con ansiedad. Aquí hay otra clave. Dice también en 1 de Juan capítulo 5 que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Es nuestra fe. Dice, si naces de nuevo, eres nacido de Dios. Dice que tú, no solo algunos, tú vences al mundo a través de la fe. La fe es otro antídoto contra el miedo. Si tienes miedo, no estás creyendo. No crees en la bondad de Dios. Puedes creerlo mentalmente. Puedes creer hasta cierto punto, pero no estás creyendo plenamente. Si estás creyendo, no vas a tener miedo. Cuando dices, bueno, yo sí creo. Sí, pero cuando el diablo ataca, el enemigo te golpea con el problema y de repente es lo único que ves. En cambio, cuando enfrentes el miedo, mantente firme en la fe. Y en la bondad de Dios. Nuestra fe no está puesta en la fe. Nuestra fe está puesta en Dios, su bondad, su amor. Él es fiel. Lo va a hacer. ¿Qué dice en Romanos 8? Si Dios está con nosotros. ¿Quién? ¿Quién contra nosotros? Bueno, ahora mucha gente puede estar en contra. Quien dijo esto fue Pablo, que tenía a mucha gente en contra. Tenía a 40 personas que juraron que no comerían más hasta asesinarlo. ¿Esa es una razón para perder la paz? Pero lo que él dice es esto: si Dios está contigo, lo que esté en contra no es nada. Al final no es nada. En el análisis final, en lo último, no es nada. Eso con lo que lidias, recuérdalo. Escucha, si Dios está, solo quiero saber que estoy con Dios y Él conmigo. Es todo lo que quiero saber. Entonces todo lo demás no es nada al final. David se enfrentó a un gigante. Algo muy aterrador. Ya sabes, en aquel entonces esto era lo más avanzado que tenían. El tipo era un asesino colosal. Tenía sangre en sus manos. Un asesino experto. Goliat. David sabía cuán grande era Goliat y cuán pequeño era él a su lado. Y eso es lo que suele pasar con el miedo. Nos comparamos con el problema, comparamos nuestra situación con el problema. Pero David no tuvo miedo. ¿Por qué? Porque no miró el tamaño de Goliat. Él miró el tamaño de Dios. Goliat comparado con David era grande. Goliat comparado con Dios era muy pequeño. ¿Qué tan grande es Dios? Infinito. Entonces, ¿qué tan grande es el problema? Compara el problema con Dios y se vuelve infinitesimal. Se vuelve infinitamente pequeño. Mira, el punto es que en cada situación debes ver más allá. Tienes que mirar a Dios. Tienes que ver el rostro de Dios. Si Él es todopoderoso y está contigo, el otro lado es cero. En lo absoluto.
Hola, soy Jonathan Cahn y espero que el video haya sido de bendición. Asegúrate de oprimir el botón de suscribir y activa la campanita para que se te notifique cada vez que se publique un nuevo video. Puedes compartir tus reacciones en los comentarios y cómo te ha bendecido, y comparte este video con tus amigos. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.